¿Qué tal, audiencia? Mucho gusto. Bienvenidos al podcast de la materia de Estado de Derecho Constitucional, un espacio dedicado a explorar temas de relevancia jurídica y social. En el episodio del día de hoy abordaremos el uso de sustancias adictivas y su relación con la conducta delictiva, un tema que conecta directamente con el marco legal y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de 2018 sobre el consumo lúdico de marihuana. Acompáñenos en esta fascinante reflexión sobre los impactos sociales, legales y, por supuesto, constitucionales de este fenómeno. Pero antes, analicemos un poco el contexto general. Hablemos del uso de sustancias adictivas y su relación con las conductas delictivas. Para eso nos acompañan nuestros compañeros del día, su servidor, Gian Rodríguez, Yael Hernández, Vladimir Mongaray y Valeria Galeana. Dime, Valeria, ¿podrías indagarme un poco más acerca de las sustancias adictivas? Bueno, para mí las sustancias adictivas, tanto legales como ilegales, han estado vinculadas a conductas delictivas de diversa índole. Hablamos de drogas como el alcohol, las metanfetaminas, la cocaína y por supuesto el cannabis. Estas sustancias pueden influir en delitos que van desde el robo, el homicidio, hasta la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Estudiar esta relación nos permite entender mejor las dinámicas sociales y criminales. Pero bueno, Vladimir, cuéntanos en qué nos enfocaremos. Hola compañeros, en este episodio nos enfocaremos en el cannabis, cuáles son sus usos, cuál es el nivel de adicción y qué papel juega en la comisión del delito. Además, exploraremos el impacto de la Declaratoria Inconstitucional de 2018. Comencemos. Primeramente abordaremos, primero, debemos entender cómo las sustancias adictivas afectan al ser humano. Estas sustancias, al alterar el sistema nervioso central, modifican el juicio, la capacidad de controlar impulsos y las emociones. Por ejemplo, una persona que está bajo el efecto de drogas puede tomar decisiones impulsivas que normalmente no haría. Esto puede llevar a situaciones tan graves como un asalto, una agresión física o un homicidio. Pero, ¿qué sucede con el aspecto económico? Mantener una adicción no es para nada barato. Muchas veces, las personas que desarrollan dependencia a esas sustancias recurren a delitos como robos o fraudes para poder costearlas. Es aquí donde vemos cómo la necesidad económica puede convertirse en el motor de ciertos actos delictivos. Valeria, Vladimir, ¿podrán compartirnos a mí y a la audiencia cuáles son las sustancias legales e ilegales? Sí, claro, las drogas lícitas o legales son aquellas legalmente disponibles mediante prescripción médica o cuya comercialización es permitida. Algunas de ellas son el alcohol, el tabaco, inhalables como el INER y algunos medicamentos. Comparto tu punto de vista, Vladimir, pero no obstante hay que tener en cuenta que también hay sustancias ilegales como la cocaína, heroína, inhalantes, drogas de club y metanfetaminas. Esas son algunas de las drogas ilegales. Por otro lado, tenemos el impacto de las drogas dentro del crimen organizado. Estas sustancias son el número de actividades como el narcotráfico, que no solo afecta a quienes consumen, sino también a las comunidades enteras. Los consumidores, a menudo, se convierten en parte de esta maquinaria, ya sea como distribuidores o incluso como víctimas de violencia derivada de esas redes criminales. Y no olvidemos que algunas sustancias también son utilizadas como herramientas para cometer delitos. Un ejemplo claro es el uso de drogas como el GHB o el alcohol para incapacitar a una persona y perpetrar delitos tan graves como la violación o el secuestro. Es importante mencionar que esta relación entre drogas y delitos no se da en un vacío. Factores sociales como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades juegan un papel crucial en esto. En contextos donde estas condiciones predominan, el consumo de sustancias y la exposición a actividades delictivas tienden a ir de la mano. Desde el punto de vista legal, en países como nuestro México, el consumo de drogas puede tener consecuencias distintas dependiendo de las circunstancias. Un ejemplo sería, el consumo personal en pequeñas cantidades está despenalizado, pero hay un punto por resaltar. La línea entre consumidor y narcotraficante puede volverse una línea borrosa
Esto es, dependiendo de la cantidad encontrada o del contexto del arresto en sí. Pero entonces nos surge la duda, ¿qué podemos hacer al respecto nosotros como sociedad? Primeramente, para abordar esta problemática, es crucial combinar estrategias legales, educativas y preventivas. En lugar de criminalizar el consumo personal, deberemos enfocar nuestros esfuerzos en la rehabilitación, la redención social y la erradicación de las causas profundas, como la pobreza y la falta de oportunidades. Este tema es una ventana para reflexionar sobre cómo nuestras leyes y políticas pueden adaptarse para enfrentar problemas sociales complejos, pero me gustaría escuchar qué opinan ustedes como audiencia. ¿Es la criminalización la mejor respuesta o debemos cambiar el enfoque hacia la prevención y la rehabilitación? Ahora bien, me gustaría compartirles qué conductas delictivas son asociadas con las adicciones delictivas. Ahora bien, me gustaría compartirles qué conductas delictivas son asociadas con el consumo de sustancias adictivas. Estas pueden ser en pocas palabras el homicidio, robo, violación, por mencionar algunas, pero me gustaría indagar un poco más en esto. La relación entre el consumo de sustancias adictivas y las conductas delictivas es un tema que me parece muy interesante, porque muestra cómo algo que puede empezar como una búsqueda de escape o placer termina impactando a la sociedad de maneras profundas. Piénsenlo, cuando alguien consume drogas, su juicio se altera. Esto solo significa que las decisiones que normalmente no tomaría, como robar, agredir o incluso cometer un homicidio, pueden parecer una opción viable en ese momento. Las drogas no solo desinhiben, sino también amplifican emociones como la ira o la frustración. Pero no todo se reduce al efecto de las sustancias. Algo que no podemos ignorar es el costo del consumo. Para mantener una adicción es caro, y esto lleva a muchas personas a delinquir, no porque sean inherentemente malas, sino porque ven el robo, el fraude o incluso actividades de narcotráfico como una forma de financiar su consumo. Otro punto que siempre me impacta es cómo las sustancias se convierten en herramientas para cometer delitos más graves. Un ejemplo, muchas veces escuchamos de casos en los que se usan las drogas como el alcohol o el GHB para incapacitar a las víctimas de violación. Es escalofriante, no sé, pero pónganse a pensar que las drogas no solo afectan al consumidor, sino también a terceros que terminan siendo víctimas indirectas. Y claro, no podemos olvidar el contexto social. Vivimos en una sociedad donde en muchos casos el consumo de drogas no es una elección individual. Factores como la pobreza, la falta de educación o la exclusión social crean un caldo cultivo perfecto para que el consumo y el delito se entrelacen. No es coincidencia que las zonas más marginadas sean también las más afectadas por esos problemas. Desde mi perspectiva, esto nos deja una gran pregunta. ¿Realmente estamos abordando este tema de manera correcta? La criminalización del consumo, en lugar de tratarlo como un problema de salud pública, muchas veces agrava la situación. En lugar de rehabilitar a las personas, las llevamos a un sistema penitenciario que en muchos casos las vuelve aún más propensas a reincidir. Entonces, ¿qué hacemos? Personalmente, creo que la respuesta está en la prevención y en la educación. Si logramos atacar las causas de raíz, como la pobreza, la falta de oportunidades y el estigma, podríamos reducir tanto el consumo como las conductas delictivas asociadas. Pero, ¿qué opinan ustedes? Pero para mí, este es un tema que no solo tiene implicaciones legales, sino que también nos obliga a reflexionar como sociedad sobre cómo tratamos a las personas que enfrentan las realidades. Esta es mi opinión, claro, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿El enfoque actual está funcionando o necesitamos un cambio? Me gustaría poder escuchar sus puntos de vista.
Ahora, Vladimir, me gustaría que nos dijeras a mí y a la audiencia cuál es el uso del cannabis o cómo se le puede dar uso a este. Bueno, compañeros, yo les platicaré un poco sobre las formas de uso del cannabis. Sin embargo, antes de esto, pues les quiero poner un poco en contexto cuáles son las maneras de consumirlas. Hay muchas maneras diferentes en las que las personas usan la marihuana, incluyendo enrollar y fumar como un cigarrillo, que se le vendría conociendo como toque o porro. Se puede fumar en pipa, mezclar con comida y prepararla como un té, o inhalar aceites humeantes de la planta, conocido como dabbing, o vaporizadores electrónicos, que se vendría conociendo como vapor o watts. Esas son las formas en las que se puede consumir el cannabis. De la manera que se puede utilizar es de uso lúdico o recreativo. De la marihuana significa que las personas podrán consumirla de manera personal y libre siempre y cuando sean mayores de 18 años. Y también se puede utilizar como medicinal. Se usa para aliviar síntomas causados por algunas enfermedades. En algunas afecciones cubiertas por el uso medicinal del cannabis podría ser enfermedades de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, VIH o SIDA, enfermedades de Crohn, epilepsia y convulsiones, glaucoma, esclerosis múltiple y espasmos musculares, trastornos de estrés, dolor intenso y constante, náuseas o vómito intenso causadas por el tratamiento del cáncer. También podemos utilizar la planta de marihuana para fines textiles, materiales de construcción, papel, telas, jabón, alimentos, suplementos alimenticios y cosméticos. Todos esos son los usos que le podemos dar a la planta. Wow, verdaderamente sorprendente el uso que se le puede dar a esta planta. Digo, me pongo a pensar en mí, desde aceites, es sorprendente, pero me gustaría destacar algo que será su nivel de adicción. Dime, Yael, tú traes algo al respecto a decirnos, ¿no? Su nivel de adicción. La adicción al cannabis se clasifica principalmente como una adicción fisiológica, en lo cual la persona experimenta un fuerte deseo de consumir la droga regular, lo que puede resultar en dificultades para controlar su consumo y en consecuencias negativas en su vida diaria. El consumo del cannabis en el mundo es de 3.8, lo que equivale a 188 millones de personas. Esto quiere decir que mayormente la población lo consume. Verdaderamente sorprendente la cantidad de personas que consumen cannabis, pero me gustaría un poco hablar sobre las... Verdaderamente sorprendente la cantidad de personas que consumen esta planta que es la cannabis, pero a mí me gustaría indagar un poco más, pero en su relación que tiene esta misma, pero con condición delictiva. Pues el cannabis tiene una relación principalmente en contexto de su consumo o de distribución es ilegal. Las personas pueden ser arrestadas por delitos como posesión, venta o tráfico de cannabis. Cuando el cannabis no suele incluir violencia de manera directa, en algunas personas puede generar ansiedad o paranoia, lo que podría llevar a comportamientos agresivos. Además, el tráfico de cannabis está asociado con organizaciones criminales, lo que puede generar violencia entre grupos rivales. También, su consumo puede ser un paso hacia el uso de drogas más peligrosas, lo que incrementa el riesgo de cometer delitos más graves. Sin embargo, en lugares donde se ha legalizado, la relación con la criminalidad tiende a disminuir. Ahora, me gustaría hacer énfasis en uno de los puntos más importantes que abarcaremos en este podcast, que sería la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del 2018. Esta nos rige que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de marihuana en los artículos de la Ley General de Salud que lo penalizaban. La Suprema Corte de Justicia argumentó que esta prohibición violaba el derecho libre del desarrollo a la personalidad.
¿Esto qué implica? Pues que los adultos pueden decidir si desean consumir cannabis, siempre que no afecte a terceros. Sin embargo, esto no equivale a un permiso comercial libremente, sigue estando regulada. Ahora, me gustaría indagar en unos puntos claves de esa declaratoria, que incluyen como la eliminación de sanciones para la posesión de marihuana, esta destinada al consumo personal, la necesidad de un marco regulatorio para su producción y distribución, y por último, si al reconocer el consumo recreativo como un derecho, similar al consumo del alcohol o tabaco. Ahora bien, sé que en esto pueden estar personas que estén en contra o a favor, pero en base a mis compañeros me gustaría escuchar su opinión para que demos a indagar un poco más a la audiencia sobre este tema. Bueno, compañeros, pues yo estoy a favor del uso del cannabis, ya que tiene diferentes beneficios. Y pues como beneficio médico existen evidencias científicas que sugieren que la marihuana puede tener efectos terapéuticos en varias enfermedades. Esto puede ayudar mucho a las personas porque pues de esa manera sufren menos, se podría decir. Pueden reducir el dolor y tienen un mejor tratamiento. La reducción de la violencia. Legalizando la marihuana podría disminuir la violencia relacionada con el tráfico de drogas. También el aumento de recaudación fiscal. La legalización de la marihuana podría generar importantes ingresos fiscales para el gobierno. Y la libertad del individuo. La legalización de la marihuana permitiría a las personas tomar esta decisión sin temor a ser arrestados o procesados. Y pues también ayuda a la reducción de encarcelamientos. La legalización de la marihuana podría reducir el número de personas encarceladas por delitos relacionados con la droga. En sí la sustancia pues puede tener sus pros y sus contras, pero desde mi punto de vista como consumidor, la verdad es que para mí la sustancia no es mala, sino el enfoque con el que le quieras dar tú el uso, porque pues es como cualquier otro tipo de sustancia, como ya sea el café, el azúcar. Debes de regular tu consumo, porque un consumo excesivo pues sí te puede detonar a que hagas otro tipo de cosas, o te puede detonar la misma planta otro tipo de problemas. Pero pues llevando un control, no excediendo el consumo y todo eso, pues yo creo que la planta puede ser bastante puede beneficiar bastante. De igual manera, la libertad individual. Muchas personas creen que el consumo de marihuana es una elección personal que no debería ser criminalizada. La legalización de la marihuana permitiría a las personas tomar esta decisión sin temor a ser arrestadas, procesadas o juzgadas. Pero por otro lado, Yael, dime, yo sé que tú tienes argumentos porque no estás de acuerdo con el consumo lúdico de esta planta que es el cannabis. Yo no estoy de acuerdo con el consumo del cannabis, ya que puede tener efectos negativos en la salud de la población, especialmente en adolescentes. Otro punto que hay que destacar es que al legalizar el cannabis, esto podrá aumentar la tasa del consumo de esa droga, y esto puede llegar a aumentar el nivel de delincuencia, ya que mediante estos efectos es más probable que una persona delinca. Otro punto importante es el impacto en la juventud. Algunas investigaciones sugieren que el consumo del cannabis en la adolescencia puede tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro y la salud mental de los jóvenes. La legalización del cannabis podría hacer que las drogas sean más accesibles para los adolescentes y aumentar el riesgo de problemas de salud y de desarrollo en esta población vulnerable. Veo que tenemos argumentos que están a favor, argumentos que están en contra, siempre los habrá, pero yo considero que esa respuesta de si que sea legal o no, quedaría en manos de la sociedad. Pero bueno, llegamos al final de ese podcast y no me queda más que por decir que la ley debe ser una herramienta que proteja a la sociedad y garantiza la libertad individual. En el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de 2018, el tribunal
acertó en reconocer la prohibición absoluta de consumir cannabis. No solo un exceso en términos de control, sino que además incrementaba la criminalidad al obligar a los individuos a recurrir al mercado ilícito para satisfacer su demanda. Lo que necesitamos es una legislación que regule el uso de sustancias de manera responsable, permitiendo el acceso de quienes elijan consumirlas sin fomentar la violencia ni el crimen organizado. Si un sistema legal está diseñado correctamente, puede prevenir daños y redirigir los recursos hacia la educación, y prevenir en su lugar el continuar criminalizando a quienes no presenten una amenaza real para la sociedad. Si este episodio te hizo pensar, tenlo en mente, compártelo en tu entorno. Nos encantaría saber qué piensas y cómo este tema resuena contigo. No olvides que el conocimiento es poder, pero la acción lo transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces sigue aprendiendo, sigue creciendo y sobre todo, sigue adelante. Adiós.